En Viaje de Gracia, Contracorriente, una sección del licenciado Gustavo Helguera. Presenta Grupo Sancor Seguros. Cuánta generosidad que hay en este equipo, lo que uno tiene se lo presta al otro y así vamos como generando eslabones enlazados de solidaridad. Bueno, él es economista de formación, deportista por pasión, columnista por opción, tiene 2 blogs donde podemos conocer lo que produce, que siempre, absolutamente siempre, es de valor, es interesante, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la vida toda. El blog más personal y enfocado hacia economía y consultoría en general es gustavo-helguera.blogspot.com.ar. El otro blog donde trabaja casos de Freaks Economics, es decir, temas que trata aquí en Viaje de Gracia, es neuroeconomía-negocios.blogspot.com.ar. Gustavo, bienvenido, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Gusto como siempre estar en contacto con ustedes. Y el gusto se están dando con el almuerzo fantástico, ¿no? Sí, de seno bocado. Muy bueno, la verdad que se lo has visto discutirse alguna de las porciones más jugosas. Mirá, yo entré porque le están dando con un palo allá afuera a ustedes dos, no me sentía aparte y entré, ¿qué va a ser? Quisiste defendernos, digamos. Claro. No quería ser partícipe en realidad, porque Está muy sucio siempre tengo para todos. Bueno, lo grato es que cada uno convida de lo que tiene, ¿no? Pareciera ser que cada uno es panadero, bueno, cada uno oferta sus panes caseros, ¿no? Claro. Entre unos y otros. Esto está al aire, ¿verdad? Sí. Panadero, ese era, ¿verdad? No sé por cuánto tiempo, pero sí. Sí, no sé por cuánto. Bueno, este tipo de cosas. discutimos No, entré afuera. porque no me sentía parte y queda una sola persona que básicamente es el único culpable. Deja de bardear a todos, Damián. No, hablamos afuera que son los que tienen licenciados son blogs. 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 Los blogs es un chocolate que tendría que pautar para decirlo así. ¿Vos entraste a corregirme la G con la K? Mirá lo que o con la hace. C? Eso era O sea, parte de lo que se vivía afuera, para Estás que te hagas confundido. una idea. Déjame que te diga. Lo bueno es que la competencia empuja hacia arriba, hacia el nivel y la calidad de las discusiones son cada vez más elevadas, Por lo cual supuesto. para mí es un invite a ponerme a la altura de ustedes. Por supuesto. Y no hay liderazgo más sólido que aquel que incluye la autocrítica y que sabe escuchar. ¿o no? Fundamental. No solo el liderazgo, sino también el crecimiento personal. Sí, bueno, pero me refiero a que, viste que hay gente que tiende a excluir a aquellos sí. que cuando alguien te confronta. Tal cual, tal ¿No? cual. No es lo que pasa acá en el equipo. No. No, Pero las decisiones, ¿quién las toma? No, bueno, Depende cuáles. La gente mayor siempre. Depende de cuánto hay. Claro. Yo tengo valores, pero si no te gustan, tengo otros. Sony 45, vos tenés 10 minutos y vayamos a nuestro tema porque si no, Me mejor querés agarrar decir, me Centro querés decir que lo están Cultural. consumiendo. Ya vino, mirá. A ver. No, bibliorato trajo. Mirá, 4, le pone número para confundir y todo. Para confundirte. Y te la escribe. No, listo. Si no nos va a agarrar Centro Cultural de la Salud, Claro. ¿viste? Y los tiempos a veces se van. Se despide Tony. Bueno, en serio, si no llegáramos a completar el tema de hoy, Gustavo, podemos también charlarlo la semana entrante, porque hoy venís a presentar 2 escuelas de pensamiento de la economía que explican el pasado, nuestro presente y trazan una proyección del futuro en términos económicos. Sí, sabiendo de que no vamos a contar con el tiempo para desarrollar todas estas escuelas del pensamiento económico, me pareció que estaba bueno por lo menos tirar 2 o 3 inquietudes que son las que, digamos, emergen de lo que hay veces es el fanatismo, porque a todos nos ha pasado de discutir, digamos, muy acaloradamente cuestiones de la economía, cuestiones de la política. Y está bueno saber cuál es el origen de las cosas, porque hay veces vamos conformando una idea en función de las charlas que tenemos, de los amigos con los cuales compartimos eso, una comida, una reunión, de las radios que escuchamos, de los periódicos que leemos, pero yo siempre invito a que alguno tenga
o que todos tengamos la posibilidad de ir a los orígenes de las cosas, como para entender por qué algunas discusiones económicas se trancan en algún punto y por qué tienen su origen y por qué tienen también sus desvíos. Mirá, hay dos economistas que son muy influyentes en la historia de la economía. Uno es John Maynard Keynes, un economista británico que fue muy influyente en el siglo XX. Él nació en el año 1883 y murió a los 63 años. Cualquiera, sepa o no de economía, ha escuchado este nombre tan importante para la materia. Y otro que a lo mejor es menos conocido es Friedrich von Hayek, que es de la Escuela Austríaca de Economía, nació en el año 1899 y murió con 93 años. Los dos vivieron una parte de su vida coetáneamente, o sea, en el mismo momento del tiempo. Y tuvieron dos visiones totalmente opuestas de cómo la economía y cómo el Estado debía funcionar, y que eso fue lo que de alguna manera hasta el día de hoy se sigue viendo. O sea, esas divisiones que tuvieron en sus pensamientos fueron lo que hasta hoy todavía se divide. Y ahora cuando te comente algo de esto te vas a dar cuenta que es un calco de lo que vivimos los últimos 12 años. ¿Por qué estas discusiones económicas cobran siempre vigencia? Porque siempre hay crisis. Vos tenés escritos sobre la economía que decían que los periodos de prosperidad son un periodo cortito entre dos de crisis y no al revés. Recién hacíamos una broma con Andamo y yo le decía que las vacaciones es un periodo entre dos de trabajo. Bueno, la crisis más o menos parecido. Aunque tengo amigos que tienen vacaciones y en el medio voy a decir, bueno, ¿dónde está el esfuerzo que hicieron? Pero bueno, no sé si alguna mujer tendrá algún compañero. No, yo no conozco a nadie. Pero bueno, entonces decía que como las crisis son, te diría, casi permanentes en la economía y no los periodos de estabilidad, estas cuestiones de las escuelas económicas terminan siendo cuestiones que están permanentemente en vigencia. Vamos a un caso concreto. Te voy a decir, la discusión ideológica entre Keynes y Hayek fueron y van a ser eternas, porque son dos equipos contrarios y en algún momento del tiempo los dos tuvieron vigencia. Lo que sucede es que cuando el fanatismo se vuelve tal y que pierde la época y el momento en el cual vos estás discutiendo, podés pensar que una escuela del pensamiento económico termina siendo aplicable a hoy, cuando estamos hablando de que el año 1883 estaban pensando estas cosas. O sea, la economía cambia todos los días. Keynes y el Estado. La bibliografía de Keynes, todos los escritos de Keynes realmente son muy apasionantes. Digamos, por sus ideas, por el desarrollo, por su visión en el año 1880 y pico. Recordemos que Argentina en ese momento, en el año 1880, era Argentina una potencia mundial. Y nuestros puertos, nuestra ciudad de Rosario, era el puerto entre el primero y entre los tres primeros puertos más importantes del mundo. O sea, para darte una perspectiva. ¿Qué pasaba con Keynes? ¿Qué decía que Keynes tenía como eje central en su política de pensamiento? Que la justificación económica de todos sus escritos estaban girando alrededor de la intervención del Estado en la economía. Como que el Estado era el que intervenía en la economía y lo que hacía que todos los problemas se solucionaran. Vos fíjate si tantos años después no terminamos una década hoy en la cual se pensaba que el Estado tenía que resolver todos los problemas. O sea, el Estado era quien tomaba a la gente, el Estado era quien emitía la plata, el Estado era quien no se daba los planes sociales. O sea, el Estado resolvía, en teoría económica de Keynes, toda la justificación del punto de vista económico. Esa intervención estatal, decía Keynes, que era buena y que era necesaria para corregir todos esos desequilibrios que el mercado producía. Y esos desequilibrios que decía que el mercado producía es lo que él le llamaba este sistema capitalista, y que para salir de esas crisis el Estado tenía que actuar en forma irremediable. A ese estado presente, por supuesto que estaba desde el régimen del bienestar, donde el Estado hacía absolutamente todo, hasta los regímenes totalitaristas. O sea, el abanico de posibilidad de intervención del Estado era muy, muy amplio. Ahora, ¿cómo intervenía el Estado, según Keynes, en la economía? Básicamente a través de dos cosas. Y ahí te vas a ver cómo calcado estamos hablando de algo que pasó hace muy poquito atrás. A través de la política monetaria y a través de la política fiscal. O para decirte de una forma más simple, ¿qué tenía que ver la política monetaria? Regulando la cantidad de plata que estaba en la calle y tocando las tasas de interés. O sea, emitiendo plata y haciendo que la tasa de interés fluctúe. Si el Estado, para generar puestos de trabajo, genera ficticiamente una demanda y esa demanda
le paga con plata que emite en una maquinita que tenía nombre y apellido, o sea, el Estado estaba interviniendo y generando en el largo plazo un problema, resolviendo uno de corto plazo, pero en el largo plazo no teniendo nada. Vos fíjate que hoy, te hago un paréntesis, están absorbiendo, han sacado de circulación un 12 o 15% a la base monetaria, justamente para de a poquito empezar a dar valor a nuestra moneda. Ahora, ¿qué sucedía bajo este modelo? El Estado emitía plata permanentemente para, por ejemplo, generar actividades de gasto público, que era lo que dinamizaba la economía, y en los escritos de Keynes está que hacían pozos para después taparlos. Hace unos días atrás, como consecuencia de un tema familiar, me fui a Mendoza y vos ves en la ruta de San Luis, cruzás toda la provincia de San Luis, todos los postes de alumbrado público de la ruta pintado color rosa, cuando va dentro de 6 meses están todos pintados de violeta. O sea, ese gasto público, esa intervención del Estado en la economía, el Estado lo financiaba con la emisión de dinero. Entonces era como una pelota, digamos, que el Estado mismo, a través de la política de pensamiento de Keynes, resolvía todos los problemas del mercado. La otra opción era a través de los impuestos y el gasto público, o sea, la política fiscal. Impuestos altos o bajos, en función de lo que tendrían que resolver, si había déficit o no, y el gasto público. El gasto público era, en definitiva, esto, lo que te contaba, contratar gente para que hicieran algún trabajo que en algunos casos no era productivo. Pero de esa manera daban trabajo, la gente tenía trabajo, tenía plata, iba a pedir préstamos. Cuando los préstamos, si la Argentina en ese momento no producía nada útil, lo que hacía el banco era emitir plata. O sea, el Banco Central emitía plata. ¿Qué pasaba? Se generaba inflación, etcétera, etcétera. Ahora, supongamos que vos estás en un problema de crisis, como la Argentina tiene cada 10 años o menos y en forma cíclica. Keynes decía que el gasto público, a través de un programa ambicioso de inversiones, resolvía y estimulaba la economía, dinamizaba ese mercado. ¿Y cómo se financiaba? Endeudándose. El Estado se endeudaba para financiar ese gasto que a lo mejor no era productivo y que en la mayoría de los casos no terminaba siendo productivo. Pero bueno, esto de alguna manera dinamizaba el mercado, movía recursos, y que esa deuda que el Estado tomaba para pagar ese empleo público lo terminaban viendo como algo bueno, porque en definitiva era lo que resolvía el problema de la economía. Esa es básicamente la escuela del pensamiento de los keynesianos, que cuando vos te sentás a comer un asado, acordate, Keynes decía que el Estado le daba trabajo a la gente para que esa gente tuviera tracción de demanda, se compre la licuadora, para eso le generaban un crédito en el banco, y si el banco no tenía la plata, alguien la imprimía, y así lo que pasó en estos últimos gobiernos. Tal cual. Pero ¿por qué? Porque el Estado gastaba más de lo que generaba genuinamente y que tuviera un retorno. Entonces, ¿cómo pagaban ese déficit? Imprimiendo plata. ¿Qué dice Hayek, que es la otra contracara de esto? Es uno de los economistas de la escuela austríaca, que te decía es coetáneo de Keynes, pero tiene otra visión, tiene otra película, a pesar de haber vivido en el mismo momento del tiempo. Cuando las políticas de Keynes en la década del 70, a los dos le tocó la crisis del año 29, donde cayó la bolsa, cayó el mundo, económicamente hablando. Cuando las políticas económicas estas de Keynes, que yo te conté recién, en el año 70 hicieron eclosión, Friedrich von Hayek, un economista que ya estaba, su esposa lo cuenta, ya estaba retirado, estaba en las bibliotecas de su propia casa, triste, mal, cuando vio que las políticas de Keynes no fueron acertadas, porque pudiera haber sido en su momento para salir una etapa, ¿no?, para planificar un modelo de país, le dieron el premio Nobel, porque sus políticas, que ahora te voy a contar, te voy a comparar lo que pensaba uno y el otro, surgieron, se vieron, salieron a la luz, y se vio que la política de Keynes no era la adecuada para el nuevo momento del tiempo, y que la de Friedrich von Hayek, digamos, tenía más horizonte temporal. Y así fue que le dieron el premio Nobel, y bueno, vivió unos años más. Murió cuando tenía 93 años, y a todo aquel que le interese analizar y estudiar la escuela del pensamiento económico, los pensadores austríacos, la escuela económica austríaca es realmente fascinante. A ver, después apareció un pensador que se llama Milton Friedman, que quizás es un nombre de los neoliberales muy fuerte, pero el origen de la escuela del pensamiento austríaco es la de Friedrich von Hayek. Y para los austríacos, toda la economía gira alrededor de los mercados libres y de los precios, y la información que a través de los precios vos podés obtener para tomar determinadas decisiones. O sea, era el mercado y los precios. Cuando Keynes decía que el Estado regulaba todo, acá los
austríaco decían que el mercado es regulato y que los empresarios, teniendo en cuenta los precios sobre los cuales se transaccionan los bienes y servicios, pueden obtener un montón de información útil. Y vos fíjate que es hacia el modelo que ahora de a poco la Argentina está virando. ¿Te acordás que una vez charlamos que a lo largo de 10 o 12 años la Argentina se abrió al mundo, se cerró al mundo, se abrió? Bueno, esto es más o menos lo que está pasando. Modelos que van cambiando. Un día te pones una camiseta, otro día te pones otra. Esto es lo complicado de países como los nuestros, que no pueden mirar un horizonte en un mediano plazo, sino que es muy cortoplacista. ¿Qué decía Friedrich von Hayek? Él decía que todo gira entonces alrededor de los mercados y de los precios, y que las crisis, fundamentalmente las crisis económicas, se generan cuando el Estado intervenía en la economía, porque el Estado interviniendo en la economía genera distorsiones de precios. Fíjate vos lo que pasó con los precios de la economía en los últimos 3 meses, te diría. Cuando el Estado emite dinero en forma, te diría, escandalosa, como lo terminó haciendo el último gobierno, ¿qué sucede? Vos perdés el valor del dinero. A vos te dicen algo vale X plata y vos no tenés idea, porque ya no tenés valor de referencia. Cuando se pierde el valor de referencia de tu dinero, ya la economía pierde sentido. No tenés estadística. El valor de dinero no sirve. ¿Cómo te manejás? Si el mercado prácticamente está roto, se transacciona, digamos, sin valores de referencia. Entonces, ¿qué decía? Que Hayek dice en aquel momento que la idea y la apuesta era restringir el papel del Estado a lo más mínimo, como que el empresario era aquel que tenía que tomar las mayores decisiones en materia económica y que cuando había algún desvío, alguna corrección que hacerlo, sí intervenga el Estado, pero el Estado como una segunda parte y como una segunda opción. Había 2 o 3 cositas en las cuales ellos vivieron en el mismo momento del tiempo. Como te decía, en la crisis del año 29, ambos modelos estuvieron vigentes, ambos son heterodoxos, ambos han tenido, gracias a las crisis, una oportunidad de que sus políticas se reviven, se vuelvan a discutir permanentemente, y que el Estado, bueno, los dos desconfiaron de los modelos económicos. Acordate que en una de las charlas hemos hablado de cuando uno toma decisiones solamente poniendo en un Excel o pensando en una variable, y ambos dijeron, y estuvieron de acuerdo en esto, de que tomar decisiones basadas en los modelos matemáticos era una absoluta locura. Y bueno, y que el Estado para los dos es necesario. Para el caso de Keynes era para intervenir en la economía, y para el caso de Hayek era para que garantizar de alguna manera el desarrollo cuando el empresario de esa manera no podía. En definitiva, te quiero dejar abierta esta inquietud. Los dos modelos son contrapuestos. Lo que no está bueno es hablar del punto de vista del fanatismo, olvidándose de la otra componente que es la temporal. A mí me encantan los dos modelos, creo que son aplicables los dos. En economía no hay una única verdad. Lo que por ahí veo es que cuando uno se invita con otro a discutir sobre temas de política y de economía, muchos desconocemos estos escritos, muchos desconocemos los clásicos que fueron los formadores de estas opiniones, y que hay veces el fanatismo invita a que uno de los dos tenga que ganar, y en realidad acá no pasa por quién gana la discusión. Ya nos vamos a los avisos comerciales, pero creo que lo más interesante es extractar lo mejor de cada uno y complementar lo mejor de cada uno. Es saber que en momentos del tiempo cada uno fue útil, cada uno fue aplicable, y que hoy la Argentina tenemos la posibilidad y la suerte de ver que esto mismo que charlamos, que en el año 1800 y pico estaba vigente, hoy todavía está. Entonces, si en algo te puedo aportar, y desde acá lo podemos hacer, es buscate información, lee un poquitito más sobre esto, porque te va a ayudar a tomar más y mejores decisiones, que en definitiva es lo que buscamos en este espacio. Gracias. Gracias a ustedes. Aprovecho mandar un saludito a Diego del vestuario, que siempre nos escucha. Bueno, y a mi familia, Pancho, que me está, pobrecito, está con esa piernita ahí, esperando. Así que bueno, me están escuchando, así que un gran beso para los tres. Bueno, que tengan un buen día. Un abrazo también de todo el equipo, en particular a la familia de Gustavo Atoda, y en particular a Pancho, que se reponga lo antes posible. Así estaremos. Vamos a dar una vueltita a tratar con la sillita, pobrecito. Y a tus primos, siempre. A mis primos siempre presentes, que nos escuchan. Así que un gran abrazo a los escuchas. Contracorriente. Gustavo Helguera, en Viaje de Gracia. Presentó.
estar bien aquí y ahora. Eso buscamos en Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga del grupo Sancor Seguros. Por eso, te brindamos planes médicos que te permiten atenderte con los mejores prestadores de salud a través de un servicio fácil y práctico, libre de complicaciones. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros o llama al 0810-888-0010. Prevención Salud. El bienestar se elige. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1679.